hacer una mención a las calificaciones jurídicas dadas por parte del Ministerio Público respecto de los hechos que envuelven el desarrollo de este juicio oral. En primer término, hacer referencia solamente a lo que nosotros deducimos que pueda alegar la defensa respecto del parricidio invocado en el libelo acusatorio y los términos del artículo 390. Es decir, el que conociendo las relaciones que los ligan mata a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, o a quienes ha sido su cónyuge o conviviente. ¿Cuál es el elemento objetivo del tipo penal en discusión acá, a nuestro entender, que podría esbozar la defensa? Es precisamente esta relación que los ligue. Porque si hacemos referencia a las actas constitutivas del delito de parricidio, por allá al 1874, en la promulgación y publicación de nuestro Código Penal, en cuanto a que efectivamente la comisión redactora habla sobre la gravosidad especial de este tipo penal, precisamente en esta relación de consanguinidad de dicha época, que precisamente agravaba esta condición del verbo rector, es decir, de la conducta del matar a otro, no a cualquiera, sino que efectivamente esta relación consanguínea que une al sujeto activo con el sujeto pasivo. Sin embargo, considerar esta concepción de la historia fidedigna de la ley, a nuestro entender, en el año 2017, es una discusión absolutamente anacrónica, tal como lo refieren distintos fallos que han tenido que discutir antes que este tribunal esta circunstancia, efectivamente establecer la relación que los ligan en base a una circunstancia no consanguínea, sino que por afinidad. Y hacer presente efectivamente, como dicen estos fallos, que en una primera instancia sería un error máxime cuando la propia voluntad de la ley en su sentido objetivo manifiesta en su evolución a través de los distintos cambios que ha operado a través del devenir histórico de la norma, hace que la redacción del precepto de análisis vaya mutando y en definitiva adopte una redacción concreta que en ocasiones modifica el tenor literal y la interpretación de los preceptos originalmente dispuestos por sus redactores. A ese respecto, la ley no hace ninguna diferencia entre hijos y en la especie. Además, pese a haberse señalado que en este caso no se trataría de un hijo consanguíneo, se trata de un hijo reconocido de manera voluntaria por parte del imputado. Y por tanto el sujeto reconocido en tales términos, según nuestra legislación actual, para todos los efectos legales tiene la calidad de hijo. No es necesario, entiendo, recordar que según las normas de las reglas civiles antigentes, en especial lo dispuesto en el artículo 33 del Código Civil, se debe entender que tiene el estado civil de hijo respecto a una persona aquellos cuya filiación se encuentra determinada de conformidad a las reglas preestablecidas y previstas por el título séptimo del libro primero del Código Penal en los artículos 179 a 194 del Código Civil. Además, es necesario establecer cómo se entiende la prueba del estado civil y específicamente en este caso del hijo: certificado de nacimiento, prueba testimonial en cuanto a la posesión notoria, artículos 200 y 201 y siguiente del Código Civil. Por tanto, el parricidio, si bien es un atentado a la vida, afecta también las convicciones y sentimientos inherentes a la sociedad sobre formas de convivencia y vinculación familiar o conyugal. No por ende, el propio sujeto pasivo, en cuanto a la protección de las relaciones de familia, viene a ser reforzado en los términos del artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Y desde ahí que se deriva un mayor reproche para este injusto. Social y políticamente no es lo mismo matar a un extraño que matar a un pariente próximo o al cónyuge. Por ende, el parricidio conlleva una mayor culpabilidad al haber infringido deberes que deben cumplir los padres, biológicos o no. Estas constituyen verdaderas normas subjetivas de determinación de preexistencia en la sociedad, como lo reconoce el profesor Mario Garrido Mon.
Respecto del segundo tipo penal invocado por parte del Ministerio Público del artículo 320 del Código Penal, es decir, de la inhumación ilegal, el que practicare o hiciere practicar una inhumación contraveniendo a lo dispuesto por las leyes o los reglamentos respecto al tiempo, el sitio y demás formalidades prescritas para la inhumación incurrirá en sanción. Quizás la defensa entienda, como se ha establecido en otros casos, la consunción o de este tipo penal en cuanto a la conducta del artículo 390, entendiéndola connatural a este cuarto estado del intercrímenes que desarrolla la doctrina de el delito agotado. Nosotros entendemos que no es así. Son dos circunstancias distintas, un mismo hecho que constituye dos delitos. No es un concurso aparente de leyes penales que vendría siendo solucionado en base a este principio de la especialidad o consunción. Porque además aquí son bienes jurídicos distintos de protección que da el legislador. En el parricidio, la vida agravada por esta relación, y en la inhumación ilegal, la salud pública y además uno accesorio, la correcta administración de justicia en cuanto a considerar el ocultamiento del cuerpo para impedir su descubrimiento. Haciendo este análisis de la calificación jurídica, me gustaría hacer referencia precisamente a cuáles son los hechos que se le imputa por parte del Ministerio Público a don Cristian Riquelme. Y dice así, que en circunstancias que el día 6 de diciembre del 2014, entre las 15 y 16 horas de la tarde, el imputado Cristian Riquelme Araya, junto con su hijo Mateo Riquelme Tejada, de 2 años 4 meses, llegan hasta el domicilio ubicado en calle Federico Arrázuri 2286 de esta comuna, haciendo ingreso a la habitación número 6, que estos arrendaban desde el 17 de noviembre del mismo año, 2014. Proveniendo precisamente desde la Plaza 21 de Mayo, ubicada en la Avenida Argentina con Federico Errázuriz, a un costado de la Asociación Chilena de Seguridad. Una vez en la habitación y luego de haber consumido droga, el imputado procedió a agredir al menor por motivos que aún se desconocen, pero que presumiblemente por una discusión telefónica con la madre del menor, que se encontraba recluida en el Centro de Atención Preventiva de Calama y que saldría ese mismo día a las 12 horas, provocándole un traumatismo cráneoencefálico cerrado por contusión directa que le provocó la muerte luego de un periodo de agonía en el cual el menor vomitó y convulsionó en el lugar, ante lo cual el imputado procedió a introducirle un pañal en su boca con el fin de evitar la expulsión de fluidos provenientes del menor y evitar ser descubiertos por los demás vecinos. Posteriormente a aquello, se produce el deceso del menor y al ver esta circunstancia el imputado procede a retirar distintas prendas y a envolver al menor con una frazada, sacándolo del domicilio para trasladarlo a un sector de Calama, ubicado en la cercanía del Cerro La Cruz, correspondiente a un sitioriazo denominado Quebrada de Quetena de esta ciudad. Lugar que era conocido por el imputado con anterioridad y que correspondía a un basural clandestino, donde procedió en una especie de socavón existente en el lugar a enterrar al menor a unos 20 centímetros de profundidad del suelo, para posteriormente proceder a deshacerse de las distintas prendas que lo incriminaban, en un radio aproximado de 20 metros desde donde lo enterró al menor. Posteriormente, con el objeto de ocultar cualquier rastro y generar una coartada, este procede a concurrir al domicilio de su hermana, doña Carolina Riquelme Araya, a quien le pide ayuda, invitándola a establecer una historia ficticia, consistente en una primera instancia en la pérdida del menor desde la Plaza 21 de Mayo de esta ciudad, cercana a las 18 horas específicamente de un juego que se encontraba en dicha plaza. Siendo ya aproximadamente las 20 horas del mismo día, ambos proceden a realizar una serie de acciones tendientes a la búsqueda del menor desaparecido, tales como llamados a viva voz, consultas a las personas en el lugar respecto si alguien había visto algo respecto a esta desaparición y finalmente solicitar auxilio a Carabineros de Chile y en conjunto realizar otras tantas diligencias tendientes a la ubicación del menor en base a esta historia ficticia. Luego de aquello, a estos, en una primera instancia, a fin de hacer más creíble la historia del imputado,
le señalan que tanto el imputado como su hermana se encontraban con sus hijos respectivos en dicha plaza y en un momento de descuido por persona desconocida le habría sido sustraído el menor al imputado, no dándose cuenta de aquella sustracción. El mismo día, a eso de las 12 horas, concurre tanto el imputado como su hermana de dependencia al Centro de Atención Preventiva de Calama, a fin de tomar contacto físico con la madre del menor, doña Karen Tejada Jopia, a quien le aclara las circunstancias de la situación y lo conminan nuevamente a concurrir a la primera comisaría para los efectos de realizar la denuncia respectiva y realizar otras tantas diligencias tendientes a buscar el menor. El imputado, en el afán de ocultar evidencia y de ser descubierto, no solo induce tanto a su hermana como a la madre del menor al día siguiente a su desaparición a concurrir precisamente a la pieza número 6 del domicilio ubicado en calle Federico Errázuriz 2286 y proceder a realizar una limpieza profunda con abundante cloro, como lo relatan los testigos, no solo respecto de la pieza, sino también del colchón que se ubicaba al interior de esta habitación. Sino que también, tanto a Carabineros, Policía de Investigaciones como el Ministerio Público combina a realizar una serie de diligencias investigativas tendientes a acreditar las distintas aristas investigativas inventadas por el imputado, que llevaron a periciar vehículos, allanamientos de domicilios en búsqueda de rastros biológicos, todo con el fin de desvirtuar y desviar la atención tanto de las policías como del Ministerio Público del objeto principal, que era la muerte del menor, y posterior entierro por parte del imputado, manteniendo la versión del secuestro durante casi 10 días y solo variándola el día 16 de diciembre del 2014, día del hallazgo del cuerpo sin vida del menor de 2 años 4 meses, Mateo Riquelme Tejada. En este punto me hace fuerza la frase del Marqués de Sade: la crueldad es una característica inherente al ser humano. Más allá del significado negativo que pueda llevar a tener, la crueldad, lejos de ser un vicio, es el primer sentimiento que imprime en nosotros la naturaleza humana. Estos hechos, y ya haciendo referencias al alegato de apertura con la cual comienza este juicio la defensa, esta hace referencia en un primer término a este derecho consagrado a nivel comparado e internacional y también nacional de esta garantía al derecho de guardar silencio por parte del imputado. Y refiere al tribunal: los testigos no podrán hablar de lo que declaró o dijo mi representado. Ese es el entendimiento que creemos nosotros que le da, en general, la Defensoría a este derecho a guardar silencio. Luego realiza un análisis somero de la prueba que ustedes podrán apreciar y nos dice, y parte señalando: apreciarán una prueba abundante, pero no de calidad. No existen testigos presenciales que hayan visto a mi representado matar al menor, trasladar al menor o enterrar al menor. Ustedes observarán informes de credibilidad de relatos de testigos que no tienen una valoración o validez en el derecho comparado. Verán declaraciones de testigos no creíbles y les da el apellido de delincuentes, llamándonos a nosotros poderosamente la atención: ¿dónde está esa premisa básica que la defensa siempre alega? La reinserción social de sus representados. ¿Ser delincuente es ser sinónimo de mentiroso? Quizá eso podría decirlo el Ministerio Público, pero no la defensa. Hace alusión a los conocimientos científicamente afianzados. Dice el tribunal: ustedes apreciarán prueba pericial del servicio médico legal, informe psiquiátrico, entendemos nosotros, psicológico, autopsia,
y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile. Entendemos nosotros especialmente no solo el análisis que realizan los peritos, sino que además estas pericias de ADN. Y le da el apellido de pruebas dudosas e imparciales a pruebas que guardan relación con los conocimientos científicamente afianzados. Y luego los exhorta, entendemos nosotros, a ustedes, su señoría, a que no podrán renunciar al método deductivo lógico para valorar precisamente la prueba. Culminando su alegato de apertura, nosotros entendemos en que nos causa esta especie de confusión o dicotomía, y les hace una pregunta al tribunal, abierta. ¿Cómo se llegó al sitio del suceso? ¿Cómo se encontró el cuerpo? Esto, dice la defensa, tiene que ser necesariamente valorado en los términos del artículo 11, número 9 del Código Penal. Colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Y eso necesariamente me hace pensar en esta frase, en esta antinomia de William Shakespeare en su obra Hamlet: ser o no ser. Esa es la cuestión. Ser o no ser. ¿Y cuál es la cuestión en este caso? En base a lo que ha antedicho la defensa en su alegato de apertura, entendemos nosotros lo que muy bien desarrolla el profesor Cristian Riesgo Ramírez en su informe de investigación sobre el nuevo estándar de convicción, Centros de Justicia Jurídica, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales. Y hago suya sus palabras y su referencia en base efectivamente al nuevo estándar de convicción que requiere el proceso penal actual. Y este nos dice: una de las instituciones más importantes y paradójicamente menos estudiadas desde el advenimiento de este nuevo proceso penal ha sido el juicio oral, y en particular el nuevo estándar de convicción que introduce para que el Tribunal de Juicio Oral en lo penal pueda condenar a un imputado. Esa es la cuestión de este juicio, y al cual la defensa se asila para ser o derechamente no ser en su resguardo constitucional y legal del derecho a guardar silencio. Nos dice el profesor Riesgo: el Código Procesal Penal cambió el estándar de convicción desde la plena certeza a un estándar que solo exige que el tribunal haya alcanzado la convicción más allá de una duda razonable, en los términos del artículo 340. Este nuevo parámetro significa una reducción en el estándar de convicción necesaria para condenar a alguien, lo que se justifica en razón de la lógica del juicio oral y las garantías que subyacen a su funcionamiento. Dice: una de las características centrales del modelo inquisitivo era que descansaba en un sistema probatorio extremadamente reglado, lo que, junto al estándar de convicción de plena certeza, busca una fiel reproducción de la verdad histórica. Sin embargo, este alto nivel de exigencia en el sistema demanda del proceso penal una desprotección del imputado en la etapa de investigación, privilegiando su confesión a cualquier medio, y hace referencia a la tortura. Recalca que el nuevo proceso penal, en cambio, se basa en un juicio oral como el mecanismo más eficaz para discutir la prueba y, al final, para obtener la mejor calidad de información que un sistema de justicia criminal pueda alcanzar en un contexto respetuoso de las garantías del imputado. En este escenario, dice, restringido de información, el sistema asume que el nivel de certeza para condenar no puede ser absoluto ni indubitado, y por lo mismo reduce el estándar de convicción, aceptando la posibilidad
de condena con limitaciones de información, a menos que las dudas alcancen este nivel de razonable. Y es ahí la cuestión. Esta discusión entre la protección de los derechos del imputado y precisamente la prueba general en el nuevo sistema procesal penal, la prueba indiciaria. Porque el nuevo sistema procesal penal contempla como uno de sus elementos más característicos la regulación de una intensa protección de la autonomía del imputado durante toda la actividad investigativa, precisamente en su calidad de sujeto procesal. Agrega que esto significa que el nuevo sistema quiere que todas las actuaciones del imputado, y especialmente aquellas que consisten en entregar información acerca de los hechos, dígase el principio de la no autoincriminación, sean estrictamente voluntarias y no parezcan condicionadas por formas de coerción, engaño o limitación en el acceso de la información, como precisamente lo hacía el sistema inquisitivo. En este sentido, el Código Procesal Penal introdujo un conjunto muy amplio de protecciones para garantizar precisamente esta autonomía del imputado como sujeto procesal durante las etapas de investigación. Entre las más importantes, presencia de un juez de garantía. ¿Pero de qué garantías? Del debido proceso del imputado respecto al debido proceso. Audiencias públicas, un amplio derecho a la defensa técnica desde las primeras instancias del proceso cuando se lleva en contra del formalizado o investigado. Acceso a la investigación del fiscal. Y por último, la posibilidad de la exclusión de pruebas que pudieran haber sido obtenidas con infracción a las garantías constitucionales. ¿Qué duda cabe que durante los 2 años de investigación que llevó este fiscal respecto a los hechos que finalmente se acusaron no fueron de carácter antojadizo? En todo minuto, a diferencia de lo que trató de hacer la defensa durante el desarrollo de este juicio, se respetaron todos y cada uno de los derechos del imputado, aun cuando en el fuero interno, que no debe ser juzgado, existiera al menos el pensamiento, el germen de que la primera denuncia por allá, el 7 de diciembre del 2014, no era creíble. No efectuada por el acusado, efectuada por su hermana, donde no incluye la participación del acusado, donde no refiere el domicilio donde vivía el menor y el acusado, donde hace referencia a la ropa con la cual se perdió el imputado, la víctima, y con la cual fue encontrado. En los primeros días, las primeras indagaciones por parte de la sección de investigaciones policiales de Carabineros de Chile, donde establece este sinnúmero de contradicciones ya, porque a los días posteriores se incluye en la escena el imputado. Aparecen testigos que lo ven en el sitio del suceso, pero nunca ven al imputado buscar al menor, no lo escuchan. Testigos que viven y laboran en el lugar de inicio de la ejecución de esta acción. Solo por terceras personas y testigos se sabe finalmente el domicilio donde éste vivía, etc. Todas las declaraciones, que no fueron pocas, ustedes lo pudieron apreciar, por lo menos más de 6 declaraciones en distintas calidades, denunciantes, testigos, y finalmente 3 en calidad de imputado, la del día del hallazgo del cuerpo, y las 2 que hace referencia en base al psiquiatra y al psicólogo, donde le elabora una 7ª versión de los hechos. Todas estas acciones, declaraciones, concurrencia al sitio de suceso, autorizaciones para diligencia,
debidamente resguardando todos estos mecanismos que generan precisamente un escenario completamente distinto en cuanto a la situación actual que regula nuestro Código Procesal Penal respecto del imputado, investigado y finalmente acusado. Mientras, como dice el profesor Riesgo, en el sistema inquisitivo esto está sometido casi completamente al poder del juez, de la policía, y fuertemente presionado a confesar. En cambio, en el nuevo sistema procesal está bastante protegido y su declaración se plantea más bien como una manifestación voluntaria de su derecho a defenderse, que será o no ejercida en consideración a razones principalmente estratégicas basadas en su propio interés del acusado. Comprensible, lógico, lo que pretende hacer la defensa. Resguardar el derecho a guardar silencio hasta las últimas instancias de la prueba presentada en el juicio mediante la inmediación, que en definitiva es lo que vale. Agrega el profesor Riesgo que este cambio en la situación del imputado respecto al proceso conduce a que desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, en el conjunto de los casos, este no puede condicionar su eficacia, primero, a la confesión del imputado. Dos, tampoco es de esperar que sea común la producción de otras pruebas inequívocas susceptibles de suprimir toda posibilidad de duda, como sería la multiplicidad de testigos creíbles, no delincuentes, como dice la defensa, fundamentalmente porque, salvo circunstancias excepcionales, quienes cometen los delitos, por una cuestión de experiencia, procuran hacerlo de modo oculto, precisamente para evitar preconstituir ese tipo de pruebas certeras, absolutas. Agrega este profesor constitucionalista que es precisamente en este escenario que surge entonces la necesidad de que el sistema procesal penal se plantee la posibilidad de trabajar de modo general y especialmente en el juicio oral a partir de pruebas que no son capaces de producir absoluta certeza. Sistema inquisitivo, sistema acusatorio. Esa es la diferencia. Esto es, entender que normalmente se trata de pruebas indirectas, indiciarias. Esa es la regla general, no la prueba directa, como lo pretende la defensa. El sistema, dice, debe ser concebido para operar en un terreno en que la información es debatible, en que se puede alcanzar niveles de certeza, pero difícilmente absoluta. Dicho de otro modo, este escenario de protección del imputado en su autonomía para declarar o no, y para el caso de no hacerlo, no estar condicionado a hacerlo colaborando precisamente con el acusador, el Ministerio Público, pone el sistema en la necesidad de privilegiar altamente el funcionamiento de la prueba indiciaria, esto es, de prueba que no permite reconstruir los hechos de una verdad histórica, sino que parcialmente y respecto de la verdad de lo que se puede acreditar. Y para completar la verdad de lo ocurrido, nos obliga precisamente a recurrir a este razonamiento lógico-deductivo que se refiere a la defensa, pero no de la prueba certera, de la prueba indubitada, sino de la prueba indiciaria. Como consecuencia, dice, se trata entonces de discutir cuáles son los márgenes de error aceptables en cada una de estas actividades, es decir, ante la inevitable limitación de información para cada decisión. El planteamiento de la supresión de toda duda resulta inaplicable en el nuevo sistema. El asunto entonces es discutir qué margen de error resulta socialmente tolerable para la decisión de que se trata. Por tanto, por eso, esta cláusula del artículo 340 de la duda razonable nos pone entonces en el escenario del conjunto de las dudas posibles generadas por el hecho de la falta de prueba indubitada, certera, que no es la regla general, y pretende decirnos que hay dudas aceptables, es decir, con las cuales podemos condenar, que es precisamente
lo que pretende es resguardar estos dos principios subsidiarios al artículo 340 del artículo 295 en cuanto a la libertad de la prueba y 297 en cuanto a la valoración de la misma. Precisamente frente a la dificultad que supone la imposibilidad de determinar un margen de error cuantitativo, surge entonces la necesidad de hacer una elaboración conceptual de qué se debe entender por duda razonable. Y esa es la cuestión. Y eso es lo que se asila a la defensa al hacer este análisis, derecho a guardar silencio, prueba abundante, pero no concisa. Pero, si ustedes llegan a esa conclusión de que establece el hecho y la participación, les dejo la pregunta. ¿Cómo se llegó al sitio del suceso? ¿Cómo se encontró el cuerpo? Necesariamente debe ser valorado como 11 número 9. Colaboración sustancial. Bueno, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Duda razonable. Pero establecer este concepto para el profesor Riesgo nos señala que es bastante dificultoso porque ni siquiera en la doctrina comparada se ha llegado a un consenso respecto de qué es lo que se debe entender por duda razonable. Y hace un acercamiento a esta concepción, primero en un acercamiento negativo, y qué es lo que se debe entender por lo que no es duda razonable. Y nos dice, en primer lugar, podríamos poner en esta categoría de lo que no es duda razonable la teoría de los cabos sueltos. Esto es, elementos de informaciones que no resultan plenamente coherentes con la versión de los hechos de la acusación y que no aparecen plenamente explicadas en el juicio, pero que se pueden atribuir, él dice, y como dice la doctrina, a defectos de percepción, a errores u otras causas de aquellas que hacen que normalmente la mayor parte de la actividad humana sea imperfecta. Tampoco sería en duda razonable aquella duda imaginaria o puramente hipotética, o sea, posibles explicaciones alternativas para la prueba presentada, pero que no forman parte del debate en la inmediación del juicio oral, que nadie ha alegado ni intentado probar y que solo surgen de una revisión hipotética de todas las posibilidades inimaginables. Por último, tampoco es duda razonable lo que es una duda ilógica, esto es, la que para constituirse requiere aceptar componentes absurdos o irracionales o contrarios a la razón. Y desde allí, de esta apreciación negativa, hace un análisis positivo para constituir qué es lo que es duda razonable. Y en primer lugar, señala este profesor constitucionalista, debe tratarse de una duda articulada. Esto es, que a diferencia de los meros cabos sueltos, existe una explicación que sea capaz de estructurar los diversos elementos que nos cierran en la versión de la acusación y mostrar cómo todos ellos en conjunto construyen una duda relevante. Muchas veces esta articulación constituirá una versión alternativa que le dé sentido precisamente. Es decir, no basta que se enumere diversos elementos problemáticos de la versión del Ministerio Público. Se requiere además articularlos para descartar que se trate de dudas puramente marginales. Y en segundo lugar, dice, parece que claro que esta articulación, que esta explicación acerca de cómo se constituye la duda en una razonable o inaceptable, debe tener alguna base en la evidencia, en base al principio de la inmediación, en lo que se discutió y estableció en el juicio. Y que pueda encontrar algún sustento en la prueba por oposición a la duda puramente hipotética. La prueba debe presentar alguna plausibilidad a la articulación que se haga de la duda. Y refiere además que esto no significa invertir el peso de la prueba, sino que simplemente la duda razonable no debe ser contrario precisamente a los que establece el artículo 297, las limitaciones de la valoración de la prueba, la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Entendemos nosotros que la prueba precisamente presentada durante el desarrollo de este juicio
extensa por lo demás, que solo ha abarcado cerca de 4 semanas. Señor fiscal, tiene 5 minutos. Y con esto termino, magistrado. Reviste todas y cada una de estas características. Es cierto, no tenemos la regla general y que es la excepción en nuestro nuevo sistema y que era la regla general en el sistema inquisitivo. Prueba certera, indubitable. Nadie vio matar al menor, nadie vio trasladarlo, nadie vio enterrarlo. Pero esa no es la naturaleza en el nuevo sistema. La naturaleza del nuevo sistema es la prueba indiciaria respecto de que exista verdaderamente para una convicción de absolución una duda razonable. Entendemos nosotros que en el desarrollo de este juicio, por la prueba presentada por el Ministerio Público, no ha existido. No hay una teoría alternativa, y si queremos ver una teoría alternativa, ¿cuál es? Que el menor cayó por las escaleras, que se golpeó en el lado contrario donde dice los conocimientos científicamente afianzados, autopsia, apreciación criminalística en la OCAR del doctor Valdés, con amplia experiencia por lo demás. Entendemos nosotros que existen todos los indicios para acreditar no solamente los hechos, sino que además la participación. Quisiera terminar este alegato de clausura también con una cita que me hizo bastante fuerza en esta dificultosa tarea, restringida en el tiempo y restringida en la información, por lo abundante que ha sido la exposición durante el desarrollo de estas 4 semanas de la prueba del Ministerio Público. Y tomar las palabras de este filósofo Bertolt Brecht, que nos dice: sobre todo, examinen lo habitual. No acepten sin discusión las costumbres heredadas. Ante los hechos cotidianos, por favor, no digan es natural. En una época de confusión organizada, de desorden decretado, de arbitrariedad planificada y de humanidad deshumanizada, nunca digan es natural, porque todo puede ser cambiado. Eso es todo, magistrado. Señor querellante, Servicio Nacional de Menores. Gracias, magistrado. Bueno, primero indicar, magistrado, que me encuentro un poco resfriado, por eso el tono de voz. Espero poder darme a entender, magistrado, y ser claro en este alegato de clausura. Bueno, magistrado, en principio, adherirme a cada una de las cosas que señaló fiscal en este caso y señalar que a juicio de este interviniente, magistrado, quedó demostrado a lo largo de la secuela de este proceso la culpabilidad y participación, magistrado, del imputado en la muerte del niño Mateo Riquelme Tejada, de 2 años de edad en ese entonces, en el año 2014, quedando de manifiesto, magistrado, con toda la prueba producida y vertida en el presente juicio, que efectivamente con fecha 6 de diciembre del 2014 se produce indubitadamente la desaparición del menor Mateo Riquelme Tejada. Pero más aún, magistrado, entendemos que se produce la muerte de este a mano de su padre, don Cristian Riquelme Araya, por un golpe directo que le produjo al niño un traumatismo cráneoencefálico cerrado de tipo homicida, además de todo el material exógeno, magistrado, introducido por el imputado de forma activa por la boca y la tráquea, por la garganta del niño, para evitar y minimizar, magistrado, dejar rastro alguno del parricidio acaecido. Esta misma conducta, magistrado, fue desplegada por don Cristian Riquelme Araya, que se condice con el ocultamiento, magistrado, del cuerpo y la limpieza acuciosa que generó, magistrado, de su propia pieza, como entiendo, como lugar de los hechos, con el fin, magistrado, de eludir y de evitar cualquier tipo de responsabilidad en los mismos. Indicar, magistrado, que efectivamente quedó demostrado que el cuerpo fue hallado días después, varios días después de la desaparición, con un exacto conocimiento, en este caso del imputado, del lugar, en la quebrada de Quetena, donde fue ya hallado el cuerpo del niño sin vida, lugar al que efectivamente es difícil llegar sin tener un conocimiento previo del lugar, y además de todas las prendas ahí encontradas a instancia, magistrado, del imputado. Efectivamente creemos que si es que el imputado quizás no hubiese aportado esto, magistrado, era difícil poder llegar al lugar de los hechos, y es única y exclusivamente debido a que tenía conocimiento del lugar. Todas estas conductas, magistrado, del imputado buscaban indudablemente eludir cualquier tipo de responsabilidad penal que le pudiese caber en estos hechos descritos, además de inventar una serie de historias y coartadas, magistrado, diversas, las cuales fueran aportadas por el mismo
imputado en el proceso investigativo de forma absolutamente voluntaria, como pudimos ver a lo largo de la secuela de este juicio, desenfocando inclusive, magistrado, las líneas de investigación en desarrollo que se estaban desplegando a fin de encontrar y dar con el cuerpo o, en su defecto, de haber encontrado con vida al menor Mateo Riquelme. E inclusive, magistrado, tratando de hacer responsables a terceras personas de su propio actuar doloso y homicida, intentando, como fue conteste en todo el periodo de investigación y hasta ahora, magistrado, intentando eludir cualquier tipo de responsabilidad en los hechos. Todo lo anterior, magistrado, estimo que ha quedado evidenciado en estrado, siendo la prueba aportada conteste y armónica en tal sentido, quedando de manifiesto, magistrado, a juicio de este interviniente, que se ha superado el estándar de prueba necesario, sea esta una prueba directa o indiciaria, sabiendo de que es una prueba indiciaria, pero entendemos que se ha superado el estándar de prueba necesaria, magistrado, para poder dictar sentencia condenatoria y que obviamente el tribunal pueda estar en condiciones, reitero, de dictar una sentencia condenatoria en contra de don Cristian Riquelme Araya como autor del delito de parricidio e inhumación ilegal en contra de su hijo Mateo Riquelme Tejada, concurriendo además, magistrado, todas las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que a juicio de este creyente justifican la imposición de la pena de presidio perpetuo calificado en contra del imputado por el hecho descrito y bien probado en el presente juicio, lo cual también se señaló en el alegato de apertura. Creo, magistrado, que ha llegado el momento de hacer justicia por la memoria de este niño, injustamente violentado y asesinado lamentablemente a manos de quien debía entregarle amor, protección y cuidado, y quien estaba llamado a hacerse responsable del niño, que en este caso era su padre, don Cristian Araya Riquelme. En ese entendido, magistrado, reitero las solicitudes hechas y no tengo nada más que señalar, magistrado. Gracias. Señor querellante y demandante civil. Muchas gracias, su señoría. Bueno, en primer lugar, su señoría, me voy a referir al hecho punible. En cuanto al delito propiamente tal, esta parte creyente va a ser propia las alegaciones del Ministerio Público y las va a dar por reproducida, estimando que se acreditó el delito, su señoría. Bueno, adelantando desde ya que se voy a solicitar veredicto condenatorio y que se le aplica la pena solicitada por el Ministerio Público. Concuerda con, bueno, recalcando, su señoría, que esta parte creyente concuerda con el Ministerio Público en cuanto a la prueba indiciaria. En segundo lugar, su señoría, en cuanto a la demanda civil, entendiendo, su señoría, que se acreditó el hecho punible, esta parte desde ya va a solicitar que se acceda a la demanda civil, básicamente por los primeros fundamentos. Primeramente, voy a hacer eco de las palabras de la misma defensa. En su alegato clausura, la defensa señaló, se refirió que a toda la prueba correspondía a personas que eran delincuentes. Y hay una frase que por lo menos marcó esta parte, que dice: la defensa señaló que Mateo vivía en el infierno. Bueno, y también la actividad que ha efectuado la defensa ha pretendido hacer ver a la madre como una madre descuidada. Pero veamos cómo se desarrolló la prueba en estas audiencias seguidas, su señoría. Primeramente, la defensa no pudo acreditar que durante el periodo que vivió Mateo con su madre haya obrado de manera descuidada. Efectivamente, ella sufrió una pena privativa de libertad, pero ¿qué es lo que hace la madre? La madre delega el cuidado personal, primeramente en Karen Collado del Portillo. Posteriormente, este tercero ajeno, la ley, yo por lo menos revisando toda la legislación pertinente de familia, no existe ninguna provisión que diga relación en cuanto a la delegación de cuidado personal. La madre, que lo que esperaba, incluso actuó como se esperaba lo que hiciese una persona en situación de normalidad, delegó el cuidado personal. Tampoco no encontramos ningún reproche a doña Karen Collado del Portillo, el cual entrega al mismo padre, doña Karen devuelve el cuidado personal delegado al padre. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de este padre? Lo que se espera de este padre es que él proporcione los cuidados adecuados a un menor. ¿A qué nos referimos? A un menor de 2 años y fracción de edad. Dicho menor tiene necesidades de alimentación, vestuario, higiene, pero esta persona, entiéndase que nos encontramos a un sujeto antisocial y un sujeto con nula empatía con las necesidades del menor. Esto conlleva esta antipatía, su señoría, ¿qué es lo que lleva? El sujeto no sabe cómo satisfacer las necesidades del menor y procede a las golpizas.
Claro, quedó exactamente acreditado. Toda la supuesta mala prueba que se presentó en este juicio, ¿de qué dan cuenta? Que el sujeto daba maltrato, no le daba una alimentación adecuada. ¿Cómo se señalan los testigos? El niño aparecía excesivamente desnutrido. Tenemos terceros que se preocupan de su higiene. Hay una prueba, su señoría, que marcó esta parte, o por lo menos le quedó grabado, podría ser, no quiero ser exagerado, quedó marcada a fuego esa prueba, el tema del video exhibido su señoría en el transcurso de esta audiencia, el cual lo que esperaba de esta parte era que un sujeto decir, sí, el niño se orina, se mea, lo que se espera es que el sujeto cambie al menor, lo hace, pero decía, monoculiado, te meáis y te cagáis, señaló una hora, las 7 de la mañana. Pero las personas, un padre en situación de normalidad y teniendo hijos de esa edad, va a comprender que los menores, por lo general, despiertan 3, 4 veces en la noche. Pero lo que se percibió en ese video, vimos a un sujeto totalmente hastiado con un menor, sobrepasado. También, su señoría, esta parte, al momento de exhibirse ese video, también se vieron marcas de golpe en su cara. Entonces, con toda la mala prueba que supuestamente la defensa va en su alegato final, va a señalar, su señoría, quedó acreditado, su señoría, que este sujeto no soportaba al menor, lo mató, lo exhumó ilegalmente, que obviamente la muerte del menor produjo un daño a la madre, que el actuar del sujeto necesariamente su actuar tiene una relación de causalidad con el daño que sufrió la madre. Obviamente que no es extraño, su señoría, que el fallecimiento del niño haya traído un cambio de vida, que tenga la madre presente un trastorno, que la muerte de un hijo no es avaluable pecuniariamente. Eso es irreparable, su señoría. Es un monto, estima esta parte que ese monto es incalculable. Así que, su señoría, esta parte va a solicitar que se acceda a la demanda civil en los montos solicitados en la demanda. Su señoría. Señor defensor. Gracias, magistrado. Antes de utilizar nuestros 40 minutos como defensoría, quería, para efectos de orden, señalarle al tribunal que 30 minutos como máximo vamos a ocupar como alegato de clausura en la solicitud principal, de la cual yo me voy a hacer cargo. Y respecto a solicitud subsidiaria, agravantes y posibles atenuantes, magistrado, y demanda civil, se va a hacer cargo don Pablo Verdejo, para efectos de orden. ¿No hay inconveniente por los intervinientes? No, magistrado. No, sí. Ya, entonces se accede a la solicitud los términos indicados. Gracias, magistrado. Antes que todo, magistrado, me gustaría decirle a todos los presentes que como Defensoría Penal Pública lamentamos el hecho ocurrido propiamente tal que motiva este juicio. ¿Cómo no lamentar la muerte de un niño, magistrado? Un niño que no tiene culpa de lo que ha enfrentado justamente en su corta vida. Por tanto, señalar que en parte estamos de acuerdo con el Ministerio Público en lo que dice relación con que este niño no se murió solo, no se murió por causas naturales. A este niño lo mataron. Ese es un motivo por el cual creemos que no cabe ninguna duda, y creemos que la prueba apuntada y dirigida en ese sentido, magistrado, creemos que fue en términos suficientes para acreditar que existe un parricidio o existe una muerte de un niño, magistrado. Para efectos, magistrado, de determinar lo que es participación, claramente que tenemos oposición, magistrado, porque no compartimos lo planteado por el Ministerio Público. No lo compartimos porque tengamos que ejercer el rol siempre de oponerse a lo solicitado por el Ministerio Público, sino que no lo compartimos porque estuvimos presentes en este juicio también. Estuvimos presentes también las 4 semanas, magistrado, que señaló el señor fiscal, y estuvimos presentes porque también fuimos testigos y intervinientes en la calidad de la prueba, magistrado, ofrecida en este juicio. Estuvimos presentes, magistrado, cuando el tribunal, frente al último testigo, magistrado, hacía preguntas. ¿Y por qué hacía preguntas, magistrado? Hacía preguntas por la misma razón o motivo que esta defensa hizo preguntas antes que ellos. Es porque hay duda, magistrado. Hay duda en cuanto a la participación. No es una cuestión que yo quiera derechamente inmolarme frente a la situación y decir, mire, el defensor piensa de otra manera, pero tiene que
presentar esto. Creemos que hay duda porque en las circunstancias ya planteadas por el Ministerio Público, que no estamos frente a prueba directa, sí, estamos de acuerdo, magistrado. De hecho, eso es lo que íbamos a plantear. La prueba que se ha rendido respecto a la participación, en gran parte ha sido prueba indiciaria, magistrado, que creemos que ha resultado insuficiente para concluir que el autor ejecutor de la muerte de Mateo se había defendido. No creemos que toda prueba indiciaria, magistrado, sea insuficiente, magistrado. Creemos que la prueba rendida en este juicio es insuficiente. Respecto a lo que es prueba indiciaria propiamente tal, creemos que, indicio es sinónimo de índice, de indicar, a partir de un hecho conocido, se llega a un hecho desconocido. Pero respecto a fundar justamente una sentencia condenatoria solamente en prueba indiciaria, claramente que hay peligro de cometer una injusticia. Me gustaría hacer reseñas, tanto como el fiscal también las hizo. Capítulo primero, magistrado, del Tratado de la Prueba en Materia Criminal de Carl Joseph Anton Mittermeier, señala ciertas ideas las cuales yo comparto, magistrado. Las simples presunciones no pueden constituir prueba, magistrado. La ley puede también determinar con ventaja los indicios que considere probatorios y declarar que las presunciones que ya tenemos hecho méritos, aquellas que resultan de la conducta habitual del acusado, de su moralidad, de su inclinación al delito, no constituyen verdaderos indicios, sino antes bien adminículos que vienen simplemente a demostrar al juez que aquel quien acusa los indicios era, por otra parte, hombre capaz de cometer el delito. En este caso puntual, se han presentado informes de mi representado, dando cuenta parte de su personalidad y que dan cuenta que mi representado no es inimputable y que tiene la capacidad de cometer un delito. No obstante, prácticamente todos en esta sala tenemos la capacidad de cometer un delito. Eso no es suficiente para tomarlo como un indicio de que mi representado mató a Mateo. Además, tomando otra idea, justamente del mismo autor, dice este autor que para el efecto de resolver dos cuestiones, una, si se ha cometido el crimen, y una segunda cuestión, ¿quién es el autor? Si el autor es el acusado del crimen, sería peligroso hacer que sirviesen para la prueba de ambos puntos las mismas circunstancias de un modo irrecusable. O sea, la misma prueba se utiliza para determinar que se mató a este niño y que este niño lo mató mi representado. Por tanto, creo que claramente que existe oposición respecto al mismo, porque nosotros mismos reconocemos que la prueba tiene un estándar suficiente para determinar que este niño murió por la acción de terceros. Eso no existe discusión. Y la discusión obviamente viene por decir quién es el partícipe o el autor de los mismos. Sabido es que la condición esencial de toda condena es la demostración completa de los hechos imputados, que mientras no sea plena y cabal, el acusado debe ser tenido por inocente. Por consiguiente, no puede suscitarse duda alguna sobre los efectos de la prueba imperfecta, debiendo ser en este caso el acusado absuelto pura y simplemente. Creemos, tal como lo dijimos antes, que la prueba indiciaria sí puede ser suficiente para llegar a un veredicto condenatorio. Pero estamos hablando no de toda la prueba indiciaria, estamos hablando de esta prueba indiciaria, la que está en la autoapertura. Y conforme a lo mismo vamos a hacer un pequeño análisis de la prueba. Bueno, primero que todo, Karen Tejada declaró en juicio como madre del menor, la cual cree la defensa que sí existen problemas de idoneidad importantes. Primero estamos hablando de la persona, madre del menor, pero que en diversas partes de la vida del menor lo dejó solo. Que en diversas partes de la vida del menor lo expuso a terceras personas a quien no conocía. En diversas partes de la vida del menor no estuvo con el menor porque prefirió delinquir. Y no cualquier tipo de delito, magistrado. Ella estuvo presa, tal como lo adelantamos y tal como el Ministerio Público y todos los demás intervinientes se ha hecho cargo del alegato de apertura de la defensa. Esta persona tuvo a su hijo en la cárcel, estuvo en el jardín de la cárcel, el menor, y el último tiempo que estuvo de vida, la madre tampoco estuvo con él, estuvo en la cárcel. Tenemos serias dudas realmente del sufrimiento de esta madre, porque creemos que toda madre debe sufrir, pero estamos en un juicio y hay que probar. Estamos hablando de una persona que el día en que recupera su libertad, que al parecer es el mismo día en que Mateo pierde la vida,
Por lo mismo, en ese día podríamos decir el día en que se le comunica a la madre que el menor desaparece. Él sigue teniendo contacto con Cristian Riquelme, que era la persona que, al parecer, ella había dejado a cargo, pero lo cierto es que la persona que estaba a cargo no era Cristian Riquelme. La propia Karen Tejada dijo que la persona que estaba a cargo era Carolina Riquelme. Y conforme a lo mismo, ella anduvo con Cristian y Carolina para todas partes. Estuvo con el tal Luis Salinas, andando en un vehículo blanco, recorriendo toda la ciudad de Calama. Llega al domicilio, no de Vasco Gama, llega al domicilio de Federico Errázuriz 2286. Al momento ella de denunciar los hechos, porque al parecer Carolina había hecho la denuncia y ella confirmó la denuncia en Carabineros y también le entregó información al detective Mandiola, que también declaró en este juicio, ella no dice cuál es el domicilio donde vive Mateo, donde vivió Mateo con Cristian Riquelme. Ella sabía cuál era el domicilio porque esa noche, cuando llegaron de buscar a Mateo, ella se quedó en ese domicilio, incluso se bañó y lo escucharon vecinos que llegó la famosa pía al lugar. Por tanto, de esa madre que estaba tan preocupada, que desconfiaba de estas personas, ese mismo día no le comenta y no le informa a la policía que el domicilio dado era equivocado, que era otro domicilio de Federico Errázuriz. Por lo demás, esta persona tiene múltiples condenas, tal como lo señalamos. Hablamos con Karen Collado, la entrevistamos acá, tuvimos la posibilidad de hacerle preguntas. Karen Collado también ha cometido delitos y ella reconoce que frente a lo que es su opinión, Karen Tejada, ella es una mala madre porque siempre que delinque expone a su hijo porque nunca lo deja con alguien seguro en un lugar resguardado. Además, se establece que ella tiene otros hijos, los cuales tampoco están al cuidado de ella. Tiene 3 hijos más, los que pudimos escuchar que están al cuidado de su madre, que es mayor, en la ciudad de Ovalle, y que ella nunca se ha hecho cargo del cuidado de ningún niño. Por tanto, ese es el primer testimonio, el cual el Ministerio Público y los intervinientes quieren acreditar que con lo que ella piensa o lo que ella cree de que estas personas podrían haber participado en la muerte de mi representado, es el tipo de ética y moral que tiene este testigo, el cual fue contraexaminado por la defensa y generamos unos cuestionamientos, magistrado, en cuanto a decir que ahora se preocupa de su hijo y por qué no se preocupó antes. Respecto, magistrado, a los demás testimonios, bueno, tenemos a 3 testimonios que dan cuenta de las primeras diligencias, que es Miguel Río Uribe, Juan Correa Zavala, Marco Ibarra Vilche y José Ortiz Sangüesa, algunos funcionarios de la CIP, otros de la primera comisaría, que toman la denuncia y que dicen, en definitiva, que ellos no tenían como cara de preocupados. Ese es el gran aporte que hacen esos testigos y que dan cuenta de que la persona que hace la denuncia es Carolina Riquelme y no Cristian Riquelme. Después venimos, magistrado, y escuchamos a don Aníbal Valdebenito. Me acuerdo por la memoria elefante que se consignó, por lo menos, en tanto la declaración y la confirmación a partir de refrescar sus dichos. Este testigo puede dar cuenta que vio a Cristian Riquelme con su hijo entre 3 y 4 de la tarde. Ese es el aporte que dice respecto a la declaración. Y también que no lo veía con cara de preocupado, más bien lo veía con cara de haber perdido un objeto. También tiene contacto con Karen Tejada, que también daría cuenta de lo mismo. Bueno, Natalia Miranda Paco no pudimos contraexaminarla. El señor Mandiola la incorporó a través de las entrevistas que tuvo con ella. Esta vendría siendo relevante porque al parecer hay 2 momentos de Cristian, uno con pie y otro sin pie en relación con el niño. Pero lo cierto es que dicen que ella vio cuando le pegó, pero lo cierto es que con el contraexamen quedó claro que ella no vio nada, que al parecer ella escuchó y con una tal Miriam al parecer había visto que Miriam no declara en juicio, no es testigo, magistrado. Y por lo demás, esta persona que se presenta como, o la presentan como una extranjera boliviana, odontóloga, esta persona se dedica al rubro de arrendarle piezas, pero no a cualquier persona, a personas que tienen condena, a personas que son mecheros, a personas que se dedican al tráfico. Eso quedó establecido. Esa es la naturaleza de su negocio y creemos que con las personas que se juntan tienen necesariamente que ver con personas que cometen delitos. Bueno, hacernos cargo especialmente de los 2 testigos que conformaron este grupo especial de investigación, que es el jefe de OS7, Mauricio Fuentes Díaz, y el jefe de OS9, Iquique, el señor Mediavilla. Estos son los testigos clave. Estos son los testigos clave para el Ministerio Público porque reproducen todo de nuevo, producen las declaraciones que ya escuchamos de testigos y estas personas hacen un trabajo investigativo. Lo que me llama la atención es que el señor fiscal presenta esto como el proceso penal nuevo, pero digamos que ya lleva 15 años, el señor Riego justamente escribió apenas salió la reforma y estamos al 2017
y conforme a lo declarado por ellos, el sistema nuevo lo que sí adelantaba es que, claro, la confesión se radicaba, se proscribía porque no era posible que la certeza dada por la confesión existiera en un sistema penal donde se aseguraran garantías. Pero en este caso particular se dice que aquí hay un proceso penal nuevo, se está señalando que se hizo a espaldas del imputado, pero no obstante, magistrado, seamos serios. O sea, incorporaron declaraciones, más de 6-7 declaraciones. El imputado solo, magistrado, sin defensor presente, dicen: tienes la calidad de testigo. No inducimos la pregunta: oye, Cristian, ¿sabes que lo que dijiste no es verdad? Porque fuimos a averiguar, tomamos las medidas respecto a los juegos y no obstante nos dimos cuenta que no es verdad. ¿Eso no es inductivo, magistrado? ¿Esa es una declaración voluntaria que presta en calidad de testigo Cristian Riquelme? Estuvo de ¿cuánto? 4 o 5 horas, se le tuvo que dar café, un descanso, hicieron un break, magistrado. Estamos hablando de un sistema moderno, donde no se tortura a la gente. ¿Y eso no es tortura, magistrado? ¿Para qué se necesita 8 declaraciones si es un equipo investigativo que ellos, a partir de aquellos testigos mudos, que deja al culpable sin darse cuenta, magistrado, como manchas de sangre, como ADN, magistrado, se averigua y se llega a la verdad? No obstante, necesitaron 8 declaraciones por parte de mi representado para llegar, entre comillas, a la verdad que el señor fiscal está diciendo que ha sido demostrada en este juicio. Creo, magistrado, que estos 2 testigos vienen a reproducir la carencia y la ausencia de prueba indiciaria de aquella que exige el legislador para establecer el estándar. Acá no está la prueba indiciaria que reúne el estándar para decir: Cristian Riquelme es el autor de la muerte de Mateo Riquelme. Se dan cuenta de cierto horario, se reproduce o se reconstituye históricamente el día 6 de diciembre del 2014. Al principio, antes del señor Ramírez, que fue el último testigo que declaró, estaba la sensación que entre 4 y 5 habría vuelto Cristian Riquelme del Parque 21 de Mayo con su hijo Mateo a el domicilio de Federico Errázuriz 2286. Pero el señor Ramírez nos dejó claro que por lo menos a Cristian Riquelme lo puede haber visto entre 7 a 7:45. Por tanto, el marco de acción está entre las 7:45 y las 21 horas, magistrado, del 6 de diciembre del 2014. En ese lapso, Cristian Riquelme debió haberle dado muerte al menor, debió haberlo tomado, debió haberse transportado más de 20 cuadras según las planimetrías en el radio urbano, más la cantidad de metros que ha recorrido para llegar al lugar puntual donde lo enterró y después volver rápidamente y llegar justamente a la casa de Carolina Riquelme. Eso es lo que a la defensa le genera duda, que haya sido él que le haya dado muerte y que lo haya trasladado al lugar. No nos genera porque queremos presentar un caso: mira, aquí la verdad es que la prueba del Ministerio Público. No, eso que fue demostrado en la prueba, de que es poco posible de que haya sido el mismo que mata y que entierra, magistrado, haya sido Cristian Riquelme que haya hecho las 2 acciones, ninguna de ellas, magistrado. Además, magistrado, hay un montón de gente que circula, la puerta está abierta en algún momento, ven a Mateo, lo saluda. Él parece que no responde, el testigo no pudo decir por qué dijo que era Mateo, pero lo más probable es que tenía derechamente la fisonomía y la anatomía de Mateo. No obstante, nadie escucha nada, acá no tenemos ningún arma homicida, nadie ve nada. Sin embargo, la acusación del Ministerio Público dice que los hechos ocurrieron en Federico Errázuriz 2286. Incluso se usa el luminol, magistrado, que es parte de la tecnología que incluso en hoteles de 5 estrellas se han usado y han encontrado residuos, magistrado, donde se hace el aseo todos los días. En este lugar no se encontró nada, magistrado. Por tanto, claro que cabe la duda respecto a la propia acusación del Ministerio Público que haya ocurrido los hechos en ese lugar. No hay arma homicida. Por lo demás, magistrado, tenemos a un testigo que ya se anticipó por parte del Ministerio Público con la prueba que mi representado le echaba la culpa a esa testigo, que es Pamela Harden, la cual, ¿cómo no vamos a tener dudas de una persona que le dice a su pareja que nunca entró a la casa? No obstante, hay ADN de ella en la pieza de Cristian Riquelme, y otros testigos dicen que ella se conseguía la llave con el mudo para entrar en diversas oportunidades a esa pieza. ¿Cómo no vamos a tener duda de una persona que derechamente la llaman el 10 o el 14 de diciembre del 2014 y mi representado la llama y le dice: entrega al niño Mateo? Y él le responde: no tengo la guata sucia, el asesino eres tú. ¿Cómo ella sabe, magistrado, que el niño está muerto si recién el 16 de diciembre del 2014, magistrado, se llega al hallazgo o se llega a la conclusión de que al menor lo mataron?
creemos que conforme a la prueba, a esta prueba, que es la más importante, la de los carabineros magistrados oficiales, creemos que como era la prueba que reúne todos los indicios, magistrados, claro que todavía hay dudas, magistrados. Es más que cabos sueltos, porque uno es lo que escucha en la esquina, en la micro, en la esquina del barrio, y dice, no, tuvo que ser él, y otro es lo que el tribunal tiene que resolver, en este caso, con la prueba que el fiscal le trajo acá. Y conforme a aquello, magistrado, creemos que estos testigos, que eran los más fuertes, hay más que cabos sueltos, porque ellos no logran determinar ni siquiera el lugar donde se mató al menor, no se logra determinar con qué se mató el menor, no se logra determinar cuál es la dinámica de la muerte del menor, porque se supone que ellos tienen su conclusión. Y extrañé una planimetría que diera cuenta cuál es la dinámica. Su señoría, ¿cómo se va a poder pronunciar a las circunstancias, por ejemplo, agravantes de responsabilidad para decir, mire, no, acá hay un tema de superioridad? Si ni siquiera se puede establecer cómo ocurrieron los hechos. Pudo haber ocurrido un accidente, puede haber sido otra persona la que participó, eso no lo sabemos. La prueba demostró que mi representado sí mintió, magistrado. Pero esta prueba, magistrado, estamos hablando de 8 declaraciones y ellos dicen que en definitiva hay una gran tarea de investigación. Pero lo cierto es que se investiga a partir solamente de los dichos de mi representado. Por tanto, para concluir, magistrado, porque lo cierto es que la defensa entiende que su señoría ha visto la prueba, ha sido testigo junto con nosotros, y creemos que la prueba, en definitiva, no nos logra establecer quién mató a Mateo, cómo se mató a Mateo, cuándo lo mataron, dónde lo mató y con qué lo mataron, magistrado. Que son preguntas que todavía, al término de este juicio, por lo menos esta defensa se hace. Pero antes de terminar, tenemos que incorporar derechamente, creemos, otras dudas respecto a la propia prueba del Ministerio Público. El doctor Valdés. El doctor Valdés es de lo más esencial, magistrado, y uno no puede dejar de hacerse cargo del perito que realiza la autopsia del menor. El doctor Valdés da cuenta que esto debió haber ocurrido en un lugar cerrado. ¿Por qué da cuenta de aquello? Por la falta o la ausencia absoluta de fauna cadavérica. Por tanto, el señor fiscal del Ministerio Público está hablando del 12 número 12. Pero lo cierto es que 12 número 12, estableciendo un perito, a través de, no de su experiencia, de la metodología científica, dice que esto necesariamente ocurrió en un lugar cerrado. Por tanto, la persona que hizo esto lo mató en un lugar cerrado y luego lo trasladó. En cuanto a determinar, el señor Mediavilla, al parecer por su experiencia, dice que por la humedad del cuerpo, a lo más 8 días que el cuerpo está enterrado. El cuerpo fue encontrado el 16. El 8 de diciembre mi representado estaba en San Pedro de Atacama y el día 9 de diciembre fue detenido. ¿Cómo él pudo haberlo llevado al lugar si estaba detenido, magistrado? Es imposible. Además, magistrado, el sitio del suceso, el segundo sitio del suceso donde se encuentra el cuerpo, resulta ilógico con todo lo que se ha dicho de Cristian Riquelme, de los informes, de la planificación que habría realizado esto, de que una persona dejara unos calzoncillos, magistrado, que no tiene nada que ver con recubrir el cuerpo cerca del sitio del suceso. Eso es prácticamente como dejar el carnet de la persona a quien yo quiero inculpar. Claro, no tenemos prueba de que alguien plantó prueba acá, pero no obstante eso no resulta lógico para querer derechamente enterrar a alguien y dejar ningún rastro en el lugar. Por lo demás, ese calzoncillo es la única prenda, magistrado, porque no es menor. Porque ese calzoncillo es la única prenda, magistrado, que tiene ADN de Cristian Riquelme y del menor. ¿Y por qué es la única prenda? Justamente algo que no tiene nada que ver con un sitio del suceso, justo tiene el ADN de mi representado y del menor. Claro que nos genera duda. Nos genera duda que la vestimenta que tenía el menor, con la cual estaba vestido, solamente tenga el ADN del menor y no tenga ADN de mi representado. O sea, si mi representado lo cargó, imagínense, más de 20 cuadras, más el sitio rural, ya hemos escuchado a otros peritos químicos que dan cuenta del desprendimiento de células epiteliales que se impregnan justamente en materiales como la ropa. ¿Cómo no entendemos que en esa ropa, magistrado, no existan células epiteliales o ADN de mi representado? Es porque mi representado no fue, magistrado. Es porque mi representado le comunicaron terceras personas en una fuente de información que la justicia formal lamentablemente no tiene acceso, que es la cárcel, que podía estar el cuerpo del menor en ese lugar. Por eso mi representado entrega esa información. Y los testigos que dicen que terceras personas le entregan esa información. Por tanto, dicho lo anterior, la defensa va a solicitar un veredicto absolutorio
en favor de mi representado. Hay más dudas que certeza. Estamos de acuerdo con el señor fiscal que sacando la confesión sacaba la certeza respecto a la prueba. No obstante aquello, esta prueba indiciaria podríamos decir que, y compartir con lo que planteamos en la apertura, no genera el estándar necesario para decir que mi representado fue quien mató al menor, porque no entrega la respuesta a las otras preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué modo? ¿De qué manera, magistrado? Por tanto, la defensa va a insistir en que acá lo único que cabe es un veredicto absolutorio y haciéndose cargo mi colega justamente de las demás alegaciones. Gracias, señoría. Bueno, tal como adelantó mi colega al iniciar su alegato de clausura, lo que yo voy a alegar, magistrado, es en subsidio de la petición principal que comparto en todas sus partes respecto a la absolución por falta de pruebas respecto a Cristian Riquelme. Magistrado, respecto a los agravantes que se ha invocado por parte del Ministerio Público en esta acusación, vamos a solicitar desde ya que se rechacen ambas, su señoría, toda vez que tanto el 12.6 como el 12 número 16 tienen la calidad de ser agravantes que deben valorarse en el caso en concreto. Es decir, como mi representado supuestamente se habría valdrido de ellas para efectos de configurar el delito de parricidio que nos convoca el día de hoy. Y en ese sentido, magistrado, creemos que atendida la inexistencia de prueba directa que nos pudiese determinar cuál es la dinámica exacta de los hechos, el día, la hora, el lugar de los hechos que supuestamente hubiesen ocurrido el 6 de diciembre del año 2014, creemos que ante la ausencia de esto, el tribunal no podría pronunciarse las mismas, atendido que se trata de circunstancias particulares del ilícito. Ahora vámonos a los casos en concreto, magistrado, respecto a la agravante del artículo 12 número 6, es decir, abusar al delincuente de la superioridad de su sexo o fuerzas en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. Creemos, señoría, que esta debe rechazarse conforme al principio de legalidad, específicamente el non bis in idem, toda vez que justamente la figura del delito de parricidio, siendo, si no una de las más, siendo puede que sea la más grave del ordenamiento jurídico nacional, magistrado, justamente su alta penalidad se fundamenta en los lazos de consanguinidad y protección de la familia. Pero en este caso en concreto, su señoría, vamos a hacernos cargo de lo señalado por el Ministerio Público. En ningún caso vamos a discutir la calidad de padre de Cristian respecto de Mateo, magistrado, toda vez que esto se llevó a través de un acto administrativo de reconocimiento. ¿Y qué nos dice la legislación chilena? Un requisito de la esencia para efectos de llevar a cabo este reconocimiento es que hay una diferencia de 20 años entre el adoptante y el adoptado, al menos de 20 años, su señoría. Ya atendido esta diferencia, es evidente que existe una diferencia de sexo, de fuerza, de tamaño entre un padre y un hijo. Y en ese sentido, magistrado, creemos que siendo elementos del tipo penal, conforme al principio de legalidad, esta agravante no podría aplicarse respecto de mi representado. Además, magistrado, de estas razones doctrinales que se han entregado, también existen razones legales, específicamente el artículo 63 del Código Penal, magistrado, que nos indica que, atendida la especial calidad de la víctima, que estamos en presencia de un parricidio, no podría, en este primer término, conforme a este artículo, aumentar la pena como circunstancia agravante aquellas circunstancias que por sí mismas constituyan un delito especialmente penado por la ley. Magistrado, estamos en presencia de un parricidio, justamente esta calidad es la que fundamenta esta grave penalidad. Por tanto, magistrado, creemos que, en primer término, por este fundamento no podría aplicarse. Este mismo artículo, el 63, en su inciso segundo, también se hace cargo de otras circunstancias. Dice: o tampoco aquellas circunstancias agravantes que si no concurriesen en el delito no pudieran cometerse, magistrado. Aquí lo que vemos es que el tipo penal de parricidio, en este caso, es respecto a las relaciones de consanguinidad y se entienden implícitas en la figura del tipo penal acusado por el Ministerio Público, magistrado. Por tanto, conforme al principio de legalidad, señalamos que estas deben rechazarse. Ahora bien, su señoría, nos vamos a hacer cargo de la agravante del artículo 12, número 12, ejecutar de noche o en despoblado. De aquí nos vamos a remitir a lo resuelto en el fallo 4880 del año 2002 de nuestra Corte Suprema, que nos indica dos cosas muy importantes: que para concurrir esta agravante debe acreditarse por, en este caso, el ente acusador, que el autor se valió de la nocturnidad y del solitario del lugar para cometer el ilícito, es decir, que estos elementos sean determinantes para la decisión de cometer el ilícito. Y por otra parte, este mismo fallo nos indica que es el tribunal el que debe apreciarlo en el caso a caso.
Y magistrado, insistiendo en el improbable evento de que se genere un veredicto de condena por parte de su señoría, vamos a indicar que conforme al principio de congruencia tendría que darse por acreditado lo que se dispone en la acusación fiscal. ¿Y qué nos dice la acusación fiscal? Que estos hechos supuestamente habrían ocurrido en horas de la tarde, el 6 de diciembre, en un lugar habitado, el domicilio de Federico Errázuriz, en compañía de diversas personas que vinieron a declarar este juicio. Por tanto, su señoría, ya solamente por respecto a la congruencia de los hechos acusados, creemos que esta agravante por sí misma se cae y no puede aplicarse respecto del delito de parricidio. Ahora nos vamos a hacer cargo de esta agravante, pero respecto del delito de inhumación ilegal. También creemos que debe descartarse, nuevamente invocamos el principio de legalidad, porque tal como dice el profesor Juan Bustos, tratándose de la inhumación un delito de peligro abstracto, que se consuma solamente por el hecho de no cumplir con las disposiciones reglamentarias, sanitarias propias para exhumar o inhumar un cuerpo, creemos que ya se estaría consumando el ilícito. Y en este caso en particular, en lo que nos convoca el día de hoy, su señoría, un delito contra la vida, especialmente un parricidio, siguiendo la tesis del mismo profesor Juan Bustos, que en ningún caso la inhumación puede considerarse como un delito autónomo respecto a un delito contra la vida. ¿Por qué? El hecho de ocultar un cuerpo, su señoría, lo único que constituye es una fase perfecta del delito, que sería el agotamiento del mismo. Porque resulta absurdo, magistrado, en base a lo que dispone el profesor Juan Bustos, que una persona que mata a otro, ya sea homicida o parricida, acuda al registro civil, al servicio médico legal y realice todos los requisitos administrativos necesarios para enterrar un cuerpo a fin de evitar la sanción penal por una inhumación. Nos parece un despropósito, magistrado, por tanto, creemos que debe descartarse la misma también. Ahora bien, su señoría, todas estas alegaciones, tal como lo dije, son en el supuesto de que mi representado sea encontrado culpable, el veredicto sea de culpabilidad. Bien, en ese sentido, magistrado, en este improbable evento, vamos a solicitar que se reconozca la minorante, tal como lo dijo mi colega en su apertura, la minorante del artículo 11, número 9, es decir, la colaboración sustancial para el esclarecimiento de los hechos. ¿Por qué eso, señoría? Porque mi representado ha contribuido esencialmente a esclarecer los hechos que nos convocan el día de hoy. ¿Y cómo se tradujo esta colaboración? No fue una simple declaración, fue una acción realizada el día 16 de diciembre del año 2014, el día de la reconstitución de escena, porque fue quien guió a los funcionarios policiales al lugar donde se encontraban los restos de Mateo. Lo que evidentemente su señoría agilizó la labor investigadora, qué duda cabe. La declaración en este caso de Cristian nos trajo y nos tiene en el juicio el día de hoy, magistrado. Es más, quiero citar textualmente a los funcionarios, tanto el señor Mediavilla como el señor Fuentes, funcionarios principales quienes estuvieron a cargo de la investigación desde el primer día. Quienes a las preguntas de la defensa respondieron textualmente: sin la colaboración de Cristian Riquelme no se hubiera llegado a los restos de Mateo. Además, magistrado, señalar todas las prendas que se encontraban en la quebrada Quetena, que fueron reconocidas en el acto por Cristian y que permitieron al Ministerio Público traer esta extensa prueba que fue reconocida por los funcionarios policiales en juicio. Además, su señoría, tomamos en consideración un hecho fundamental, que previo a la declaración de mi representado, tanto las fuerzas especiales de Carabineros como el GOPE de Calama rastrearon en más de una oportunidad la quebrada Quetena. Y no solamente ellos, sino acompañado de un equipo multidisciplinario con perros que trajeron de Santiago especialmente para estos efectos, y no encontraron nada, su señoría, absolutamente nada. Por tanto, quiero citar también textualmente al perito del señor Fedo, quien declaró que participó en todas las diligencias y que fue tajante, más aún que Mediavilla Fuentes, que nos dijo: sin la declaración de Cristian hubiese sido imposible encontrar a Mateo. Por tanto, señoría, la sustancialidad de la declaración, del aporte y de la acción que realizó en su oportunidad Cristian, la encontramos en que si él no hubiese colaborado, no tendríamos juicio el día de hoy. Estaríamos en presencia de un nuevo caso de Kurt Martinson. Por tanto, magistrado, creemos que debe reconocerse esta minorante y, conforme al artículo 68 bis del Código Penal, darle la calidad de calificada, magistrado, porque si le hubiésemos preguntado, o tal como le hicimos a Mediavilla, Fuentes o a Fedor, sin la declaración de Cristian, no tendríamos juicio. Magistrado, y finalmente, y no por ello menos importante, nos vamos a hacer cargo de contestar la demanda civil. Doña Karen Tejada Jopia, madre de Mateo, a título de indemnización de perjuicios por daño moral, le está pidiendo a mi representado
más de 525 millones de pesos por estos hechos, su señoría. Y todo fundamentado en el padecimiento que le produjo la pérdida irreparable del menor Mateo. Pero es importante señalar que no solo por el hecho de ser la madre va a tener derecho a la indemnización que ella solicite. Ella debe acreditar en el juicio oral los montos y la naturaleza de los mismos. Y es conforme al 324 del Código Procesal Penal, su señoría, que la demanda civil debe justamente ceñirse a las reglas de la oralidad e inmediación de nuestro proceso penal. Y por ende, este padecimiento psicológico debió acreditarse a través de un funcionario, o sea, es decir, de un perito, un psicólogo idóneo que nos explicara a través de su procedimiento cuáles eran estos padecimientos, cuál fue la metodología, cuál fue la batería psicológica que se utilizó, lo cual debo refrendarlo en juicio, pero lamentablemente no vino. ¿Qué es lo que hizo la querellante y demandante civil? Solamente acompañó un documento de una plana firmado por una persona que dice ser psicólogo, su señoría. Además, indicar que respecto al resto de la prueba testimonial no se rindió, se renunció a la misma por parte de la demandante civil. Lo que sí es objetivo, magistrado, es que de respecto a la prueba del Ministerio Público, a la cual la demandante civil y querellante se adhirió en todas sus partes. ¿Y qué nos dejó en claro? Que Karen Tejada no era precisamente un ejemplo de madre, por decirlo menos, su señoría. ¿Qué podemos decir? Traficaba drogas, robaba, incluso en muchas oportunidades con Mateo. De sus 4 hijos nunca tuvo cargo ninguno. Tuvo a Mateo cuando estaba presa, lo crió en la cárcel. Y adivinen, magistrado, el día que se perdió, también estaba presa doña Karen Tejada Jovia. Y lo que más me llamó la atención, su señoría, por lo menos a este defensor, fue lo que nos dijo doña Karen Collao, que cuando ella tenía en su poder, estaba cuidando a Mateo, Karen Tejada fue capaz de estafar a su amiga, a su compañera de delitos, con 2 millones de pesos en billetes falsos, magistrado. De ese tipo de madre estamos hablando. Ella es Karen Tejada Jovia. Magistrado, refiriéndonos, terminando la idea de la demanda civil, magistrado, atención al vínculo de causalidad, tenemos que indicar que todas las condiciones que concurren a la producción del resultado son causas. Y por tanto, el actuar negligente, en este caso de doña Karen, a lo menos magistrado negligente, necesariamente fue lo que generó este resultado lamentable que nos tiene en juicio de hoy. Y finalmente, para efectos de determinar el monto, magistrado, también vamos a solicitar que se rechace también esta evaluación realizada por la querellante y demandante civil, magistrado, porque la pretensión de la demandante civil no fija ningún tipo de parámetro para establecer de por qué está pidiendo 525 millones, de por qué no está pidiendo 1.000, de por qué no está pidiendo 2.000 o por qué no está pidiendo nada, que es lo que creemos que correspondería en este caso en particular. Por tanto, su señoría, vamos a solicitar que se rechace la demanda civil con expresa condena en costa. Por tanto, magistrado, nuestras peticiones son que se reconozca la minorante del artículo 11 número 9, que se califique la misma, que se rechacen ambas agravantes del 12 número 12, el 12 número 6 y que se rechace la demanda civil en todas sus partes con expresa condena en costa. Gracias, su señoría. Señor fiscal, ¿va a replicar? Muy breve, magistrado. Solo respecto a una alegación de la defensa. Magistrado, concordamos con la defensa en el sentido de que no hay duda respecto del verbo rector, matar, exhumar. Eso agregado por mí. Pero él dice duda respecto de la participación. Pero en su entendimiento, duda razonable interpretada en que no debe haber duda alguna versus duda razonable del artículo 340 y de qué es lo que entiende la doctrina por razonable, porque son dos cosas completamente opuestas. Que no exista duda y que exista duda razonable. Nosotros nos quedamos con lo que dice nuestro legislador. Participación. Claro, no hay testigos respecto de que precisamente vieron golpearlo, vieron trasladarlo, vieron enterrando. Pero ¿cómo desvirtuamos dentro de lo razonable, con la prueba presentada en juicio, con la evidencia, las distintas versiones del, ya, llamémoslo, víctima, denunciante, testigo, imputado, peritado? Ustedes estuvieron presentes cuando el psiquiatra y el psicólogo se refieren
cómo empezó su entrevista al imputado presente en esta audiencia. Puedo dar muchas versiones, pero en el juicio diré la verdad. Sí, es cierto. ¿Cuántas declaraciones prestó el imputado delante de la policía en estas distintas posiciones procesales? Pero no solamente a la policía. Hay que recordarse que los testigos también dijeron que en el parque, cuando acercó la televisión, dio entrevista con una actitud completamente distinta a cuál había hecho las preguntas a los testigos del sitio del suceso. ¿Cómo desvirtuamos el hecho de que él no hace la denuncia? ¿Cómo desvirtuamos el hecho de que nunca dio el domicilio donde él vivía? ¿Cómo desvirtuamos razonablemente la limpieza de la pieza número 6, del colchón? Le dice a la madre, es que puede venir la prensa. ¿Cómo desvirtuamos el hecho que los testigos que depusieron acá, presenciales, de oída, nos dicen que ese día estuvo en la Plaza 21 de Mayo, cerca de las 16, 17 horas? Que lo vieron ingresar al domicilio de Federico Errázuriz, tironeando al menor. Que el testigo ve cuando él llega cerca de las 18, 18:30 horas, a torso desnudo, acostado sobre la cama, con un bulto a un costado que él pensó que era Mateo, y los saluda. Y solamente respondió Cristian. Tardes. ¿Cómo desvirtuamos que ese mismo testigo lo haya visto subir y bajar, golpear puertas, etcétera, a torso desnudo? En un momento determinado, cuando él baja, sorprende al imputado y le empieza a preguntar por un tema de carácter laboral, pero en ningún minuto le dice que el niño se le perdió, ni que algo había pasado o que se había caído por la escalera. ¿Cómo desvirtuamos que después llega a la casa de su hermana en Vasco de Gama y lo ve su cuñado, que depuso aquí en juicio? Y lo ve llegar nervioso, sudoroso, transpirado, ojos rojos. Y después, cuando van a buscar al menor, anda tú, me duele el talón, estaba cojeando. Y le dice a los policías, eso debe ser investigado. Razonablemente, ¿cómo desvirtuamos eso? Después Pamela Harder lo ve, posterior a esa hora, 21:30, llega al domicilio y le cuenta, hoy se me perdió el niño, porque no le dijo antes, durante el transcurso de la tarde, cuando Pamela estaba junto con Edwin y con el dueño de casa. ¿Cómo desvirtuamos la llegada al sitio de suceso? Lo dicho por la defensa, lo dicho por los testigos. No hubiéramos llegado al sitio de suceso si no lo lleva él. El recorrido, claro, no existe una planimetría del sitio de suceso. No se encontraron evidencia del sitio de suceso, pieza número 6, porque fue limpiada. Explicación lógica. ¿Cómo desvirtuamos razonablemente que en esta línea que iba conduciendo el imputado, ropa de Mateo, lleno de ropa, lleno de restos, basural clandestino, y justo, sí, esa es ropa de Mateo. Ropa mía. Esta también es ropa mía. Y después, haciendo una prognosis lógica, se encuentra al menor 20 metros antes. ¿Cómo desvirtuamos la prueba científica? ADN del sitio del suceso. Para ser preciso, muestras de sangre en la toalla de Mateo, en uno de los calzoncillos del imputado, polera de Mateo, sábanas, frazadas, polera del niño, jeans del niño, chaleco del imputado. Muestra salival o secreción humana del niño. Reconocido por él, reconocido por los testigos, reconocido por Caín Tejada, su conviviente. ¿Cómo desvirtuamos los maltratos acreditados respecto del menor? Claro, no estuvo doña Natalia Paco, pero don Hugo estuvo acá presente y declaró que efectivamente, como dice la defensa, no hace un punto de distinción
entre antes que recibiera el niño y después que recibiera el niño. Ella fue testigo presencial de las agresiones físicas y psicológicas que le hacía al niño. Una persona que vivía con ella también se lo hace presente al día siguiente. Ella ve cómo Cristian golpea al menor. ¿Cómo desvirtuamos los testigos que vieron las lesiones que presentaba el menor? ¿Cómo desvirtuamos la testigo doña Nelcy Araya Harder, que también y lo confronta y le dice? Sí. Y él le manda a decir con su hija, Pamela Harder, que no me moleste más, porque no sabe con quién está hablando. ¿Cómo desvirtuamos eso razonablemente? Entonces, ¿para qué sirve la prueba indiciaria? Pero en esos términos, ¿duda razonable o que no exista duda alguna? Claro, si le preguntamos a la defensa, no, que no exista duda alguna, porque tiene que haber certeza respecto de aquello. Pero la doctrina y la jurisprudencia no dice eso y nuestro legislador tampoco. Habla de razonable. Se plantea la participación de terceras personas, pero ¿en base a qué teoría de la defensa? ¿Qué evidencia de la defensa? No es invertir el peso de la prueba, no es invertir el peso de la prueba. Pero como lo dice la doctrina, no es simplemente tirar al voleo los errores de la investigación, como dice la doctrina, no es simplemente tirar al voleo las problemáticas de la prueba del ente persecutor, sino que eso debe evidenciarse en base a lo que se demuestra en el juicio y a lo menos un hilo conductor respecto precisamente al derecho de guardar silencio. Medio de defensa. Eso es lo que dice nuestro legislador. ¿Cómo desvirtuamos todo eso? A lo menos razonablemente, nosotros no lo vemos con la prueba presentada en el desarrollo de este juicio. Gracias, ministro. Sename. Los mismos términos de fiscal. Querellante y demandante civil. Los mismos términos de fiscal, señor. La defensa. Gracias, magistrado. Bueno, está claro que tenemos una controversia entre el fiscal y la defensa. O sea, yo creo que lo elegido por el señor fiscal en doctrina no va a elegir algo que no le convenga, pues le va a elegir algo que esté de acuerdo con sus planteamientos, y en ese sentido yo también hago lo mismo. Pero hacerse cargo y decir que la duda razonable está definido por el profesor Riego, y aquí en este caso no existe más oposición frente a eso, yo creo que por lo menos es ambicioso pretender eso en este caso en concreto. Yo pienso, magistrado, o en este caso la prueba, creo que sí genera una duda razonable, porque acá lamentablemente no fue posible con la prueba que se rindió, porque creo que no solamente hay dudas razonables, sino que prueba insuficiente, teniendo los recursos de generar aún más prueba pericial que era cuenta las horas a determinar. Magistrado, acá no se determinó hora, ni lugar, ni dónde, ni cuándo, y repito eso. Y respecto a los testigos, de decir cómo podemos desvirtuar esto, como lo señala el señor fiscal como presentación, la verdad es que todos se acuerdan que dicen, por lo menos gran parte de esta autoapertura decía que este niño estaba flaco, no le daban comida. ¿Y qué dijo el doctor Valdés? Conforme a la tabla justamente de los niños en Latinoamérica, él está dentro de un peso normal y dentro de una estatura normal. Por tanto, todas estas personas que dijeron lo flaco que estaba y que les llamaba la atención, ¿dijeron la verdad o mintieron ante el tribunal? Estas personas que hablaron de los moretones en la cara, sobre todo Pamela Harder y Nelcy Harder, ¿se acuerdan del video que mostraron? Claramente en la misma habitación de Federico Errázuriz 2286. Tanto que marcó justamente el señor demandante civil esta situación de este video. A nosotros nos impresionó porque todo el mundo dijo que el moretón en el ojo, y la verdad que yo, por más que lo vi clarito, nunca le vi el moretón al menor. Por tanto, si dicen que Cristian Riquelme mintió, la verdad es que aquí hay otras personas que también mintieron. No sabemos las razones por las cuales las otras personas mintieron. Tampoco sabemos las razones por qué mi representado mintió. Pero eso no es óbice de decir que porque mintió, él es el autor ejecutor. Respecto, magistrado, a las demás pruebas, bueno, qué decir, por ejemplo, del señor Salinas, que no nos hicimos cargo y que hablaba de esta doble moralidad y que realmente era un amigo, pero después no era tan amigo, y después dijo que él le prestaba plata siempre y que él le pareció algo sospechoso en algún momento determinado de la madrugada del 6 al 7 de diciembre. La verdad es que este testigo en algún minuto dijo,
también que le pasó un cheque que justamente le dejaron en su auto porque se dedica al traslado de personas de 260.000 pesos y él sabía que esa plata no era suya. No obstante, le dijo a Cristian: toma, ahí te presto plata, lo cambiáis y me pasáis parte de ello. Entonces, esa doble ética de decir que yo no puedo reclamar esas cuestiones para efectos de evidenciar la falta de idoneidad del testigo, magistrado, el defensor está llamado a ser presente. ¿Quién es la persona que está declarando ahí? ¿Qué moralidad tiene esa persona? ¿A qué ética responde? O sea, estamos hablando de personas que han sido condenadas. La señora Harder, o sea, tiene una condena por crimen, que cumplió prácticamente 5 años y un día en Calama, ha abandonado a sus hijos, ninguno de sus hijos vive con ella, nunca ha dejado el consumo problemático de droga de los 14, 15 años que consume hasta el día de hoy. Su pareja también no es normal porque ha tenido que aceptar, al parecer, por amor a una persona que consume, y por esta persona que consume no tampoco puede tener el cuidado de sus hijos. Estamos hablando del señor Ramírez, que está en un proceso de tráfico. De hecho, llegó detenido con chaleco amarillo ese día porque pasó por otro proceso de tráfico de pequeñas cantidades. Estamos hablando del señor Morales Marutúa, que hablaba de sus apreciaciones, y la verdad es que el caballero, en definitiva, daba cuenta de que ese fin de semana no estaba su señora y aprovechó justamente de ir a cervecería, tomó cerveza, además manejó en estado de ebriedad de cervecería en cervecería, y además se fue con una mujer distinta a la suya. Por tanto, ¿estamos hablando de esa prueba, magistrado, o vinimos a un juicio distinto? Estamos hablando de esa prueba que la defensa no puede generar los cuestionamientos de decir que por lo menos no respondemos a la misma regularidad en cuanto a la verdad de las personas que realizan. Este testigo, por ejemplo, que dice: no, mire, ¿sabe qué? A mí la impresión es que los ojos del niño era un niño con sufrimiento. Lo cierto es que la defensa tiene que salir a aclarar eso, porque tiene que aclarar ese punto. Conforme a aquello, magistrado, insistimos en que acá no solamente hay duda, y es duda razonable, no es cualquier duda, porque no sabemos quién mató al menor, magistrado, los indicios son insuficientes, hay gente que ha mentido acá, hay que tomar derechamente de quién vienen las declaraciones, y creemos que hay pruebas insuficientes porque quizás con otros peritajes sí podrían haber dado alguna respuesta, y creemos que la falta de ADN de mi representado en otras prendas, como en la ropa que estaba el menor enterrado en ese sitio del suceso, creemos que demuestra que mi representado no tuvo contacto. El calzoncillo de mi representado sí tuvo contacto, no sabemos por qué motivo, porque quizás alguien lo plantó, no tenemos esa prueba, es verdad lo que dice el señor fiscal, pero sí me generan duda que un calzoncillo prácticamente es decir: oiga, soy yo el que hizo esto. El señor fiscal ha presentado esto como que mi representado ha querido salir impune respecto a esto, pero lo cierto es que ¿qué pasa si mi representado no hubiera dicho nada el 16 de diciembre de 2014? ¿Qué es lo que tendríamos acá, magistrado? No sabemos cómo le llegó la información, pero que mi representado no quería salir impune señalando en las prendas, creemos que eso no sabemos si eso es así, no estuvimos ahí presentes. Por lo demás, me llama la atención que el héroe de la jornada, el 16 de diciembre, ¿se recuerdan el nombre del carabinero que encontró al menor, magistrado? No, qué raro, ¿no? Por tanto, la defensa también le causa duda de que derechamente no se sepa ni siquiera el carabinero héroe que encontró al menor. Se han hablado, magistrado, y se ha incorporado testimonio a partir de los funcionarios Mediavilla, el funcionario Fuente, el señor Mandiola, y todos dicen que mi representado está metido justamente en el negocio de las drogas, que él lo dice, y que en definitiva se junta con Karen Tejada y junto con el Garri hacen quitadas de droga. De hecho, hablan de coartadas que deja justamente el imputado en la propia habitación, un cuaderno donde él es seguido por ciudadanos de otra nacionalidad y que lo van a matar. Eso, magistrado, es prueba de cargo, y eso no le genera a ustedes la posibilidad y la factibilidad de que otras personas, para efectos de hacerle daño a Karen, que hace quitadas de droga, hacerle daño a Cristian Riquelme, que hace quitadas de droga, hicieron esto justamente para darle una señal que no debieran hacer esto, porque este negocio, magistrado, es peligroso, y este negocio mi representado no habló, pero incorporaron su declaración mediante otros medios de prueba, y no fue uno, fue varios. Por tanto, eso como teoría existe, magistrado, y tendrá que hacerse cargo el tribunal de las terceras posibilidades que aquí ocurren. Por tanto, insistimos, magistrado, veredicto absolutorio respecto a mi representado por duda razonable y prueba insuficiente. Antes de declarar cerrado el debate, le consulto al señor Riquelme si desea manifestar algo a este tribunal. Esto no es una declaración y puede consultarlo con sus abogados.
No, estoy claro, voy a guardar silencio. Va a guardar silencio. Bueno, entonces se declara en definitiva cerrado el debate. El tribunal va a ingresar a deliberar, considerando precisamente la extensión del presente juicio. Ya aproximadamente llevamos 4 semanas con el juicio anteriormente señalado. El tribunal va a aplicar la facultad del inciso segundo del artículo 343 del Código Procesal Penal, defiriendo el veredicto para el día martes 4 de julio del 2017 a las 15 horas. Martes 4 de julio del año 2017 a las 15 horas. Igualmente ofíciese al CCP de la ciudad de Antofagasta para efectos de coordinar el traslado del imputado en la presente causa. ¿Alguna petición por los intervinientes? Sí, 2 peticiones. Me señaló la persona encargada del alimento de Cristian que al parecer habría llegado para efecto que se le entregue y en el traslado derechamente vaya consumiendo su alimento con las previas instrucciones de seguridad que me imagino que Gendarmería deberá tomar. Y lo otro, que nos dé 5 minutos con el imputado ahí en el calabozo para efecto de conferencia. Sí. Ya, no hay ningún inconveniente a las 2 peticiones. Gracias, a lo solicitado. ¿Alguna otra petición? A las 16 horas, magistrado, ¿de verdad? 15 horas. 15. 4 de julio del 2017 a las 15 horas. Con lo obrado se inicia el receso para que el tribunal proceda a deliberar y la audiencia se reanuda el 4 de julio del 2017 a las 15 horas.